Bueno, les decía entonces en el video anterior que hablábamos de Kant, que íbamos a comentar algunas ideas de Kant en lo que refiere justamente al campo de la moralidad. Ya que digo moralidad, ustedes van a ver como en el texto de García Morente utiliza moralidad con la concepción que nosotros llamamos ética, ¿sí? Digo, porque justamente el establecimiento de este acuerdo conceptual entre ustedes y nosotros, de que llamamos ética el posicionamiento del sujeto en relación a la moral determinante, es lo que García Morente denomina moral, ¿sí? Digo para que tengan claro que cuando hablan de la conducta moral, estamos hablando de la conducta ética, ¿sí? Si no, no habría ese conflicto entre legalidad y moralidad que está presente en el texto de García Morente. Entonces, les decía que Kant es el filósofo de la modernidad, un nuevo pensamiento que se estableció, que deviene justamente de la Revolución Francesa y de la constitución de los estados modernos. El pensamiento de Kant involucra todas las áreas del conocimiento humano, ¿sí? De hecho, en Kant, esto es comentado por Esther Díaz, se constituyen o se plasman, es en el pensamiento moderno, pero Kant representa el pensamiento moderno, se plasman las tres esferas del saber que corresponden, digamos, a la esfera del conocimiento, ¿sí? A la esfera del obrar humano, la regla de conducta humana, lo que conocemos como moral, y la esfera del conocimiento acerca de lo bello, ¿sí? Entonces, la ciencia, la ética y la estética son las tres esferas que se constituyen como bien delimitadas, demarcadas en la modernidad, ¿sí? Kant ha dedicado una indagación fundamental a cada una de estas esferas, ¿sí? En tres obras monumentales, ¿no? Que son la crítica de la razón pura, donde indaga justamente las condiciones del conocimiento científico, las posibilidades, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que el sujeto en el acto de conocer pone en juego una serie de categorías que involucran o ponen en juego unas categorías del sujeto que después es imposible deslindarlas del objeto cognoscible. La esfera de la ética, con su crítica de la razón práctica, porque justamente se trata del obrar humano, de una práctica, no se trata de otro tipo de conocimiento. Ahora vamos a ver que en esta forma aparece otra serie de otra forma distinta, otros elementos posibles en el acto de conocer. Quiero decir, no es lo mismo el acto de conocer un objeto que lo que está en juego cuando uno practica un acto determinado. Vamos a ver que en el acto de conocer, va a decirlo ahora, se ponen en juego juicios, ¿sí? Que Kant califica como juicios sintéticos a priori. En cambio, en el obrar humano, digamos, en este acto, lo que prima no son juicios, sino justamente imperativos. Y por último, el campo de la estética, que es indagado por Kant en la crítica del juicio, ¿sí? Y en otros textos como Observaciones sobre lo bello y lo sublime, donde comenta justamente las características del acto artístico y del análisis de lo bello, de manera general, ¿no? Entonces les insisto que Kant es el autor que interviene sobre estos tres campos, que sienta las bases del pensamiento moderno en los tres campos, ¿sí? Y que su consecuencia llega hasta nuestros días, ¿no? Es un autor muy valorizado por Foucault, que es el próximo autor que nosotros vamos a ver, fundamentalmente porque establece, digamos, a partir de un texto
muy breve pero fundamental en la historia del pensamiento moderno, un texto que es ¿qué es la ilustración? Una nueva forma de pensar. Una nueva forma de pensar que inaugura lo que Foucault llama la ontología del presente. Es decir, es el primer filósofo que se dedicó a pensar qué es lo que nosotros vivimos, ¿sí? Hasta ese momento la filosofía se pensaba como un momento, digamos, cúlmine, o un momento de deterioro, un momento de avance en relación a cierto proceso, pero nunca se había pensado hasta ese momento o se había dedicado como tarea de la filosofía a pensar qué era lo que sucedía en ese momento. Entonces, en ese breve texto que es la ilustración, Foucault marca justamente esta diferencia con respecto a sus predecesores. Y fíjense, ya que me metí a comentar un poquitito este texto, fíjense que lo que Kant remarca como elemento fundamental de ese presente es que la gente se ve entusiasmada, ¿sí? Por un hecho que ni siquiera vivieron, que es la Revolución Francesa, ¿no? Que la Ilustración entiende justamente que hay algo que se produce en ese episodio que entusiasma, ¿no? Que bordea el entusiasmo en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes personas que no vivieron eso, ¿no? Entonces eso lo marca como una diferencia en relación a otras épocas. Pero estrictamente hablando de lo que es el pensamiento moral, ustedes lo que van a ver es que Kant va a establecer que todas las concepciones morales previas a él siempre se podían enmarcar dentro del campo de lo que es la heteronomía, ¿no? Porque los móviles para actuar de los sujetos siempre eran externos a él, ¿sí? Kant es el primer autor, lo dice él mismo, que puede establecer motivos intrínsecos al hombre, es decir, no ajenos, no externos, para guiar la acción moral, ¿sí? Estos motivos están situados justamente en la voluntad, ¿sí? Cuando veamos los postulados de la razón práctica, es decir, aquellas premisas indispensables, vamos a ver que la primera premisa es la libertad de la voluntad. Es decir, lo primero que hay que considerar para Kant, ¿no? Es que la voluntad, para poder ser juzgada, ¿no? Moralmente, tiene que ser libre. Si no fuera libre, no podría ser juzgada moralmente, porque sería una cuestión accidental, ¿sí? O obligada por diferentes circunstancias. Entonces, la premisa de que haya valoración moral de un acto es que ese acto sea libre, ¿sí? Si no hay opción, no hay posibilidad de juzgarlo moralmente, ¿no? Entonces, esta libertad no es una la libertad de la voluntad no es una libertad cualquiera, sino es la libertad de someterse a la razón, ¿sí? No es la libertad de hago lo que quiero, es la libertad de justamente ubicar a la razón como guía de la acción, ¿sí? Entonces, después van a venir dos postulados más que tienen que ver con la inmortalidad del alma y con la existencia de Dios. Esos dos postulados no son referencias religiosas, sino justamente, digamos, son parte del lenguaje de la época, pero para referirse a dos cuestiones un poco bien fundamentales y lejos de ser, insisto, convicciones o demostraciones de la convicción religiosa de Kant o algo por el estilo. No es así. Si hay oportunidad lo comento, pero vamos a ver fundamentalmente entonces que esta concepción de la moralidad de Kant lo lleva justamente a intentar construir
un imperativo. Les dije entonces que la ciencia se movía por juicios, pero la razón práctica se movía por imperativos, es decir, por exigencias que el sujeto refiere, ¿no? Los ejemplos son: obedece a tu padre, ¿no? Sé buen cristiano, todas cuestiones que toman la forma en esta razón, porque la moralidad implica una razón, pero una razón práctica, no una razón teórica, no una razón para conocer, sino una razón para obrar, ¿no? Entonces, la razón toma la forma de esta exigencia en el campo de la moralidad, y él lo que puede construir es justamente un imperativo que no sea relativizado o que no sea circunscripto a un acto o a una época determinada, sino que sea válido para todo momento y todo lugar y para todo hombre, ¿no? Este imperativo tiene como forma, ¿no? La fórmula del imperativo es: obra de tal manera que los motivos que guían tu acción puedan ser elevados a ley universal. Es decir, ubica al sujeto, ¿sí?, frente a la ley, solo frente a la ley, como representante de todos los hombres. Es decir, cualquier hombre que estuviera ubicado en esa situación, en ese momento, uno esperaría que actuara así, ¿sí? Lo fuerza a cada sujeto a ponerse como exponente de todos los hombres frente a una ley universal. Esta fórmula, que después va a ser completada por una segunda, que es que el hombre siempre sea considerado un fin en sí mismo y nunca un medio, tiene como característica que es justamente una fórmula abstracta o vacía, digamos, que el sujeto tiene que rellenar. Cuando digo actúa de tal manera, no indica de qué manera. Cuando diga que indica de tal manera que los motivos que dan tu acción, tampoco indica cuáles son los motivos, sean elevados a ley universal. Es decir, es una fórmula abstracta, vacía, formal, ¿no? Que justamente cada sujeto debe poder rellenar con sus acciones y sus motivos, ¿sí? Como ven ustedes, en oposición a Aristóteles, acá el eje de la acción moral no está puesto en la consecuencia de la acción, que podría ser malo, ¿no?, sino está puesto en la intención, ¿sí?, lo que antecede a la acción, ¿sí? En el nombre de Kant es voluntad, ¿sí? El eje está puesto en lo que antecede. En Aristóteles está puesto en la consecuencia de la acción. Bueno, paramos un poquito ahí y grabamos otro